A las 2 de la madrugada del sábado pasado, entré al hotel con el corazón en la garganta y salí de allí sabiendo que mi matrimonio estaba muerto. No porque lo sospechara. No porque alguien me lo dijera. Sino porque lo vi. Con mis propios ojos. Yo no tenía pensado salir esa noche. Pero mi cuñado, Javier, me convenció para acompañarlo a recoger unas llaves que se había dejado en el bar donde trabaja. Me dijo que sería rápido, que ni hacía falta que me bajara del coche. Pero ya que estábamos en el centro, y que llevaba semanas sintiéndome un fantasma en mi propia casa, le dije, ¿sabes qué? Vamos a tomarnos algo, una copa rápida y nos volvemos. Media hora más tarde estábamos en la terraza del Hotel Barceló en pleno centro de Madrid, con música chill, gente bien vestida y ese olor a perfume caro mezclado con tabaco de liar. Y ahí, mientras él hablaba de cualquier tontería, yo la vi. A mi mujer. Clara. Vestida con ese vestido negro que yo le regalé hace un año. Riéndose. Tocando el brazo de un tipo con traje, mucho más joven que yo, mientras se metían en el ascensor. Yo no dije nada. No grité. No corrí. Simplemente la seguí. No como loco, no como celoso. Como un hombre que necesita una respuesta. Una verdad. El resto, ya te lo contaré. Porque si te piensas que esta historia va de un pobre marido engañado que llora en la ducha, estás muy equivocado. Subí al ascensor sin pensar demasiado, con el pulso tan alto que hasta el botones me miró con cara de ¿estás bien, tío? No contesté, solo marqué el número del piso que acababan de pulsar ellos, el 5. Cuando las puertas se abrieron, no salí de inmediato. Me quedé dentro unos segundos, en silencio, escuchando. Escuché una carcajada que conocía demasiado bien. Era Clara. No se reía así desde hacía meses, ni conmigo ni con nadie que yo hubiese visto. Era esa risa que usa cuando quiere gustar, cuando está metida en la situación, cuando todo lo demás le da igual. Salí del ascensor sin hacer ruido, guiado solo por el sonido. A unos metros, el pasillo enmoquetado conducía a una esquina donde apenas llegaba la luz. Avancé. Vi que una puerta se cerraba lentamente, como si alguien no quisiera que se notara. Me acerqué. Silencio. Ni una palabra, ni una voz. Solo el número en la puerta, 514. Me apoyé contra la pared, intentando no pensar. No sabía si tenía más miedo de lo que podía encontrar que de no hacer nada. Y entonces, justo cuando estaba a punto de girarme e irme, se escuchó un ruido dentro. Un tacón chocando contra el suelo. Después una voz masculina, muy suave, diciendo, no te preocupes, ya está. Clara no respondió. O al menos, no la escuché. No podía seguir ahí. Volví a bajar por las escaleras para no cruzarme con nadie. No tenía un plan, solo tenía rabia. Mucha. Lo primero que hice fue caminar sin rumbo por Gran Vía, sin saber muy bien hacia dónde ir. No llamé a nadie. No mandé mensajes. Necesitaba tiempo para digerirlo. No era como descubrir un mensaje en el móvil o una conversación sospechosa. No había espacio para la duda. Mi mujer estaba en una habitación de hotel con otro hombre, a las 2 de la madrugada, con ese vestido que no se había puesto en todo el año y con una sonrisa que no me dedicaba desde quién sabe cuándo. No sé cuánto tiempo estuve caminando, pero cuando llegué a casa eran casi las 5. Clara aún no había llegado. Me senté en la cocina con todas las luces apagadas y esperé. A las 6 menos cuarto escuché la puerta. Clara entró muy despacio, como quien no quiere despertar a nadie. Se quitó los zapatos en la entrada, dejó el bolso sobre la consola y fue directa al baño. Se lavó la cara, se miró al espejo unos segundos, y salió. Yo seguía allí, en la oscuridad, sin decir nada. Cuando encendió la luz de la cocina y me vio,
dio un pequeño salto. ¿Estás despierto?, preguntó, fingiendo sorpresa. ¿Dónde estabas?, le pregunté sin moverme. Con Marta. Te lo dije. Salimos un rato. Se alargó. ¿Y Marta también se metió en la habitación 514 contigo? La expresión de su cara cambió de golpe. No fue miedo, no fue culpa. Fue algo mucho peor. Fastidio. Como si acabara de pillar a un niño robando una galleta, no a una esposa traicionando a su marido. ¿Fuiste detrás de mí? Te vi entrar con él. Te vi en el ascensor. El vestido, la risa, todo. No hace falta ser un genio, Clara. Se quedó en silencio unos segundos, luego fue al frigorífico, sacó una botella de agua, bebió directamente de ella y suspiró. No era lo que crees, dijo, sin mirar. Ah, ¿no? Entonces explícame. Porque yo lo vi todo. Dime que me estoy perdiendo. No fue premeditado. Salimos, tomamos algo, bebí más de la cuenta. Él estaba allí. Nos conocemos del trabajo. Me propuso subir a hablar, y, ya está. ¿Y ya está? Sí. Hablamos. Nada más. Hablar. ¿Hasta las 6 de la mañana? ¿Vestida así? ¿En un hotel? ¿Con un compañero de trabajo? No quiero discutir ahora. No estamos discutiendo. Estoy escuchando cómo intentas tomarme por imbécil. Clara por fin me miró. No había lágrimas. No había emoción. Solo incomodidad. No sabía qué decir. Y eso era lo peor. Que no supiera qué decir. No había remordimiento, ni culpa, ni siquiera un intento serio de negar. Lo que vi fue a una persona que ya no estaba conmigo, que mentalmente ya había cerrado esa puerta, pero no lo había dicho en voz alta. Y yo seguía ahí, aguantando el teatro. Se fue al dormitorio sin añadir nada más. Cerró la puerta. Yo me quedé allí, solo, sintiéndome un objeto olvidado en una casa que ya no era la mía. Dormí en el sofá, o fingí hacerlo, porque no cerré los ojos en toda la noche. A la mañana siguiente, Clara actuó como si nada hubiese pasado. Preparó café, puso las tostadas, se vistió para ir al gimnasio. Me miró de reojo un par de veces, pero no dijo ni una palabra sobre lo de anoche. Como si la conversación de madrugada nunca hubiese existido. Yo tampoco dije nada. Ya no hacía falta. Ese mismo domingo llamé a Javier, mi cuñado. Le conté todo, desde que salimos hasta que vi a Clara entrar al hotel. Su reacción fue rápida y contundente. ¿Y qué coño piensas hacer? Buena pregunta. No lo sabía. Quería hacer muchas cosas. Gritar, romper algo, ir a buscar al tipo ese y partirle la cara. Pero no hice nada. Lo único que hice fue comenzar a anotar fechas. Hora, lugar, comportamiento, detalles. Me convertí en una especie de notario emocional de mi propio matrimonio, documentando todo lo que antes había pasado por alto. Desde hacía cuánto Clara había dejado de tocarme por las mañanas. Desde qué día dejó de besarme al llegar a casa. ¿Cuántas veces salía sola? ¿Con quién hablaba más en el móvil? Todo. Y cuanto más anotaba, más claro lo tenía, esto no fue un accidente. No fue una noche de copas. No fue una mala decisión. Fue el resultado de algo que llevaba mucho tiempo gestándose sin que yo quisiera verlo. Clara no se fue una noche. Clara llevaba meses yéndose poco a poco, y yo había decidido no preguntar para no escuchar una respuesta que ya conocía. La mañana siguiente amaneció con esa tensión densa en la que todo parece normal desde fuera, pero por dentro se está acumulando algo que tarde o temprano va a estallar. Clara salió del dormitorio vestida con ropa deportiva,
ajustada y perfectamente combinada como siempre. Revisó su bolso, miró la hora y se sirvió un café. Yo estaba sentado en la mesa del comedor con el portátil abierto, aunque no estaba trabajando. Solo fingía ocuparme en algo mientras esperaba a que ella dijera algo, cualquier cosa que demostrara que lo de la noche anterior no le daba igual. Pero no dijo nada. Ni un comentario. Ni una disculpa. Ni una explicación mejor que la que ya me había dado, aquella basura mal construida sobre hablar en una habitación de hotel. Cuando estaba a punto de salir, me miró de reojo y dijo, con ese tono neutro que usa cuando no quiere que yo entienda nada, volvemos a hablar luego, no estoy para discusiones ahora. La puerta se cerró y el silencio que quedó en la casa fue peor que cualquier grito. Yo sabía que ese momento había llegado, que ya no podía seguir ignorando nada. Así que esperé a que volviera. Y mientras esperaba, preparé todo lo que llevaba días reuniendo mentalmente. Fechas, gestos, silencios, ausencias. No lo hice para jugar a detective, lo hice porque necesitaba poner orden en la realidad que ella llevaba meses intentando disfrazar. Clara regresó sobre las 12, con el pelo húmedo y el móvil en la mano. Parecía tranquila, demasiado tranquila para alguien que sabía que teníamos un asunto enorme por resolver. Dejó el bolso en la entrada, se acercó a la cocina y abrió el frigorífico como si fuera un domingo cualquiera. Lo dejé durante unos segundos, pero la calma falsa me estaba quemando por dentro. Clara, siéntate, dije desde el salón. Ella cerró la puerta del frigorífico sin prisa, se sirvió un vaso de agua y se sentó frente a mí. No me miró al principio. Si vas a seguir con lo de anoche, te lo digo desde ya, no me voy a pasar el día discutiendo, respondió. No quiero discutir, quiero que digas la verdad. Toda. No lo que te conviene, no lo que suena bien, no lo que suena menos grave. Quiero la verdad. Clara bebió un sorbo, respiró hondo, dejó el vaso sobre la mesa y al fin me miró. No había miedo en su cara, tampoco culpa. Era una expresión incómoda, como la de alguien que espera una bronca, pero que aún así cree tener cierta justificación. No fue algo buscado, Sergio, dijo al fin. Nos encontramos allí, hablamos, y se dio. Ya está. No es una relación, no estoy enamorada de nadie. Fue un error, una tontería. No significa lo que tú crees. ¿Y qué creo yo, según tú? Que llevo meses engañándote con alguien. Y no es así. Clara, no te vi hablando. Te vi entrando en un hotel de madrugada con otro hombre. No con Marta, no con compañeros, no con un grupo, con él. Y te he visto volver a casa a las 6 sin saber ni qué decir. Quiero que dejes de tratarme como si fuera idiota. Ella se movió en la silla, incómoda. No respondió enseguida, y ese silencio fue peor que cualquier palabra. Porque si de verdad hubiese sido un error aislado, ya lo habría dicho con claridad, habría pedido perdón, habría estado nerviosa. Pero no. Su silencio indicaba que estaba eligiendo qué versión contarme. Si no quieres decirme la verdad, lo entiendo, continué, pero no voy a aguantar otra historia absurda. No soy un desconocido, soy tu marido. Llevamos 11 años juntos. Merece algo más que esta basura de explicaciones. Clara dejó caer el cuerpo hacia atrás en la silla y se cruzó de brazos. No quería que pasara, pero pasó. Estaba cansada, llevaba semanas saturada y él me escuchaba más que tú. Ya está. No necesito darle más vueltas. ¿Semana saturada? ¿Y pensaste que la solución era meterte en un hotel con él en lugar de hablar conmigo? Es que contigo no se puede hablar últimamente, respondió, alzando un poco la voz. Cada vez que intento contarte algo, estás pendiente del trabajo, o estás pensando en tus proyectos, o te vas todo el día a montar cables o a no sé dónde. Yo también existo, Sergio.
Esa frase me tocó una fibra que no esperaba. Porque era mentira. Porque llevaba meses intentando acercarme a ella y recibiendo solo evasivas, silencios, cansancios súbitos, planes cancelados y excusas de última hora. Clara, no me vengas con que esto fue culpa mía. Que tengas estrés no te lleva a un hotel con un tipo. Eso no es estrés, ni saturación, ni falta de comunicación. Eso es una decisión muy concreta. Y se toma antes de llegar al hotel, no después. Ella apretó los labios y se levantó, caminando hacia la ventana. Miró hacia afuera unos segundos y después se giró. No quiero que hagamos esto más grande, Sergio. De verdad. No me gusta cómo estás hablando, no quiero que esto se convierta en un drama que arrase con todo. Podemos seguir, podemos recomponerlo, podemos hacer las cosas de otra manera. No tienes que convertirlo en el fin del mundo. ¿Perdona? Clara, me has engañado. No físicamente solo, emocionalmente, moralmente, de todas las formas posibles. Me lo has ocultado, lo has negado, has intentado que yo pensara que era una paranoia mía. ¿Y quieres que no haga de esto algo grande? Es que si lo agrandas más, no habrá vuelta atrás, respondió con un tono extraño, más débil. Yo no quiero separarme, Sergio. Solo quiero que dejemos esto atrás. Esa frase me desconcertó. Porque no sonaba a amor, ni a arrepentimiento, ni a miedo a perderme. Sonaba a miedo a que su vida cambiara, a que su comodidad se rompiera. A que el hombre que le sostiene la rutina, las facturas, la estabilidad y la normalidad de siempre se canse y la deje sola con las consecuencias. Me levanté despacio y me acerqué a ella. No estaba enfadado en ese momento. Estaba cansado. Muy cansado. Dime la verdad, Clara. ¿Era la primera vez? Ella tardó en contestar. Demasiado. No, dijo al fin, bajando la mirada. El golpe fue seco. Esperado, sí, pero igual de duro. ¿Cuántas veces? No lo sé. No quiero contarlas. No tiene sentido hablar de eso ahora. Tiene todo el sentido. Es mi matrimonio. Yo merezco saberlo. Pues no quiero decirlo, respondió con la voz más fría que le he escuchado en mi vida. No voy a darte detalles, no voy a entrar en números, no voy a revivir nada de eso para que tú hagas una lista. Ya pasó. Esa última frase fue el desencadenante. Porque no había arrepentimiento. No había tristeza. No había ni la mínima intención de reparar nada. Solo había irritación y cansancio por mi insistencia en pedir algo tan básico como la verdad. De acuerdo, dije finalmente, sin gritar, sin temblar. Ya lo entiendo. ¿Qué entiendes? Preguntó. Que no queda nada que salvar. Clara dio un paso hacia mí, como si quisiera acercarse, como si de repente hubiese captado que la situación era más seria de lo que creía. No digas eso. ¿Podemos? No, Clara. Tú elegiste. Lo elegiste varias veces, por lo que veo. Y ahora que te has visto descubierta, lo único que te preocupa es que yo no convierta esto en un problema para ti. Pero ya lo es. Y grande. Ella no respondió. Se quedó allí parada, apretando las manos, respirando rápido. Yo la miré durante un largo rato, sin decir nada más. Porque todo lo que tenía que decir estaba ya dicho o estaba por venir, y la conversación en ese punto ya no iba a cambiar nada. Me fui al dormitorio sin cerrar la puerta y empecé a guardar ropa en silencio. No con rabia, no con prisa, no con impulso. Con calma. La calma de quien por fin ha visto lo que llevaba meses delante de él. No me fui esa misma tarde porque todavía no tenía claro cómo hacerlo. No me refiero a la parte física, a meter la ropa en una maleta y cerrar la puerta.
Me refiero a que no sabía si marcharme sin más o dejar las cosas organizadas de tal forma que Clara sintiera realmente lo que había hecho. No por venganza gratuita ni por rencor inútil, sino porque no me parecía justo que yo me fuese como un perro humillado mientras ella se quedaba con la comodidad intacta, con su ropa colgada, sus plantas regadas, su portátil sobre la mesa, sus cafés de cápsula esperando por la mañana. Pasé toda esa noche despierto, tumbado en la cama de invitados, pensando en todo lo que había hecho por esa relación sin que nadie me lo pidiera, sin esperar medallas ni reconocimiento, simplemente porque pensé que era lo correcto. Y al final, todo se había convertido en un escenario donde solo yo seguía creyendo que era real. El lunes me levanté antes que ella, preparé café solo para mí y me fui al trabajo sin decirle una palabra. No porque quisiera evitarla, sino porque necesitaba unas horas en las que nadie me hablara de emociones ni decisiones precipitadas. En la oficina, fingí estar metido en presupuestos, en emails pendientes, en entregas de equipos, pero lo que hice en realidad fue buscar piso. No uno lejos, no uno escondido, no uno con vistas a rehacer mi vida. Busqué un estudio pequeño, frío, barato, funcional. Un sitio de paso. Lo encontré en cuestión de horas. Mandé los papeles, hice una transferencia para la reserva y avisé al casero que me mudaría el viernes. Lo siguiente fue organizar cómo dejar a Clara con la verdad bien plantada frente a su cara, sin gritos, sin escándalos, sin hacerme el mártir. Durante el resto de la semana, actué con una frialdad que ni yo mismo sabía que tenía. No le hablé más de lo necesario. No compartimos comida, ni cama, ni planes. Ella lo notó, evidentemente, y trató de romper el hielo un par de veces con frases sueltas que no llevaban a ninguna parte. «Tienes mucho lío esta semana, hoy me crucé con Jorge, el del trabajo, me preguntó por ti, he pensado que el domingo podríamos ver a tu hermana, hace mucho que no la ves». Contesté con monosílabos. No me interesaban sus intentos de maquillaje social. Ya no teníamos nada que vestir. El jueves por la noche imprimí varias hojas. No eran amenazas, ni reproches, ni cartas sentimentales. Eran pruebas. Detalles de su actividad en redes, capturas de mensajes que había podido recuperar de su ordenador cuando aún confiaba en que yo no miraba nada. No usé esas pruebas para chantajear ni para humillarla públicamente. Solo quería que no tuviera espacio para negarlo después, que no saliera con el típico «estás exagerando» o «eso fue una tontería». Quería que cada palabra suya fuera una elección consciente. Puse las hojas en una carpeta de plástico y la dejé sobre su escritorio. Junto a la carpeta, coloqué una llave. La de casa. La mía. A su lado, un póster con una frase corta y clara: «El viernes me voy. No quiero volver». Esa noche dormí en casa de un amigo. No le conté todo, solo le dije que necesitaba espacio porque Clara y yo habíamos terminado. Él no preguntó mucho, lo cual agradecí. Dormí en su sofá, me desperté temprano y me fui a trabajar como si fuera un día normal. A media mañana, Clara me escribió. Un mensaje simple: ¿es esto una despedida o una amenaza? No contesté. A las 2 horas, otro mensaje: ¿podemos hablar antes de que tomes decisiones definitivas? Tampoco respondí. A las 7 de la tarde, cuando ya estaba metiendo cajas en el coche alquilado, llegó el último: no entiendo por qué te cierras así. Yo también tengo cosas que decir. Ahí sí respondí. Ya hablaste con tus actos. Ahora escucha el silencio. Fui al nuevo piso. Estaba vacío, olía a pintura vieja, y la nevera hacía un ruido raro. Pero era suficiente. Dejé las cajas en el suelo, saqué solo lo necesario para esa noche, me duché y me tumbé en el colchón que había pedido por Amazon 2 días antes. Encendí el móvil para revisar si alguien más había escrito. Clara no lo había hecho más.
como si al ver que ya no podía manipularme emocionalmente, hubiera perdido el interés en seguir fingiendo. Y ahí es donde decidí que eso no era suficiente. Porque ella había jugado con mi tiempo, mi dignidad, mi confianza. Porque me había tratado como un objeto más del salón, algo que se limpia, se mueve y se vuelve a dejar en su sitio. Así que pasé a la segunda parte. El sábado fui a casa a recoger lo que faltaba. Clara no estaba. Había salido, seguramente para evitar tener que verme, o porque no quería enfrentar la escena de una mudanza que confirmaba que no había vuelta atrás. Cogí todo lo que era mío, pero no solo eso. También dejé cosas. Hice fotocopias de todas las pruebas y las envié por correo a su hermana, a su madre y a 2 amigos en común que siempre se hacían los defensores de la pareja perfecta que formábamos. En los sobres no puse ninguna carta ni explicación. Solo las pruebas. Que cada uno interpretara lo que quisiera. No me importaba lo que pensaran de mí, solo quería que vieran que no era yo el que había roto esto. Después, fui a la agencia donde trabajaba Clara. Pedí hablar con su supervisor directo, un tipo que conocía de algún evento en el que habíamos coincidido. Le entregué un sobre cerrado con la misma información. Le dije que me asegurara que no se trataba de una denuncia, ni de una amenaza laboral. Solo era información. Y que hiciera con ella lo que considerara correcto. Él me miró en silencio. Asintió. Y yo me fui. No lo hice para arruinarle la vida. Lo hice para devolverle una parte del peso que me había echado encima sin avisar. Quería que supiera lo que era estar expuesta, que sintiera esa incomodidad de ser descubierta sin dramatismo, sin insultos, solo con datos. Y sobre todo, quería que entendiera que ya no me debía nada, porque yo tampoco le debía nada a ella. Esa noche no me llamó. Pero el domingo por la mañana, mientras desayunaba en una cafetería cerca de mi nuevo piso, me llegó un mensaje. Solo una palabra, cruel. No le respondí. Lo siguiente fue una llamada de su hermana, que no atendí. Luego 2 mensajes de un amigo común, preguntando qué había pasado. Tampoco contesté. Y así seguí. Porque no me fui para hablar, me fui para terminar. Clara aún no entendía eso. Creía que todavía podía recuperar algo. Pero lo que no entendía era que a veces el daño no es una herida abierta que se cura con disculpas. A veces es una ruptura seca, silenciosa, que solo se nota cuando el otro ya se ha ido y no piensa volver. Pasaron 4 días sin contacto directo, ni mensajes, ni llamadas que valiera la pena responder. Yo seguía en el estudio, adaptándome a la rutina nueva, sintiendo todavía ese hueco raro en el pecho, pero también notando, poco a poco, que no me dolía igual. Al principio era como una presión constante en la nuca, una mezcla de rabia y decepción que te acompaña a todas partes, incluso al silencio. Pero ahora, después de haber tomado distancia, después de haber dicho lo que tenía que decir sin gritos ni dramas, era distinto. Empezaba a notar que había tomado una decisión que tenía sentido, aunque no me hiciera feliz. Y justo cuando empezaba a sentir que podía mirar al frente sin esa nube encima, Clara apareció. Fue un jueves por la tarde. Llamó a la puerta, sin avisar. No me sorprendió tanto verla como me sorprendió la expresión de su cara. No venía llorando ni con gesto de arrepentida. Venía con ese aire serio, casi profesional, de quien ha ensayado lo que quiere decir. Le abrí sin decir nada. Ella entró, miró alrededor del estudio, ese espacio pequeño y desordenado que aún olía a mudanza y a ropa sin lavar, y se quedó de pie en medio de la sala. Necesito hablar contigo, dijo. No quiero pelear, ni convencerte de nada. Solo quiero decir algunas cosas. Asentí. No le ofrecí que se sentara. Ella lo hizo igual. Se colocó en la silla que tenía delante del escritorio y se quedó un segundo en silencio, mirando al suelo.
Después levantó la vista y habló. No me imaginaba que ibas a reaccionar así. Pensé que ibas a gritar, a romper algo, a exigirme explicaciones que yo no sabría cómo dar. Pero hiciste algo peor. Te fuiste en silencio. Y eso, Sergio, me descolocó. No por orgullo. Por miedo. Porque por primera vez no supe qué esperabas de mí. No supe si querías que me arrastrara, si querías que me disculpara, si solo querías desaparecer. No supe nada. Y ese silencio tuyo fue una tortura. Yo la escuché sin interrumpir. Había pasado demasiado tiempo esperando que dijera algo real, algo que no pareciera una excusa, así que no iba a cortarla ahora. Ella siguió. Sé que te fallé. Y no lo digo por cumplir. Lo digo porque lo sé. Porque te conozco. Porque sé lo que hiciste por esta relación y lo que aguantaste cuando yo ya no te miraba igual. No puedo justificar nada. Solo puedo contarte por qué pasó. Aunque no lo cambie. Se pasó una mano por el pelo y respiró hondo antes de continuar. No fue una aventura. No fue alguien que me volvía loca ni me hacía sentir cosas nuevas. No fue amor. Fue rutina. Fue hastío. Fue sentir que vivíamos como compañeros de piso y que a ti te daba igual todo lo que a mí me estaba comiendo por dentro. No lo hablo para culparte. No me escondo. Pero necesito decirlo. Porque la gente no se acuesta con alguien de un día para otro. Eso llega después de meses de no saber quién tienes al lado. Y eso me pasó contigo. Ahí sí hablé. Y en vez de decirme algo antes, ¿decidiste que la mejor manera de solucionarlo era meterte en una cama ajena? Ella bajó la mirada otra vez, pero no retrocedió. No lo decidí con claridad. Fue pasando. Como pasan las cosas cuando no las frenas a tiempo. Y sí, sé que suena cobarde. Pero te juro que mientras ocurría, no me imaginaba el daño que te iba a hacer. No porque no me importaras, sino porque estaba tan metida en mi propia mierda que no pensaba en nadie más. Tú eras todo lo que tenía, Clara, dije con calma, pero firme. No tenía a otro lado al que mirar. Solo te tenía a ti. Y cuando empecé a notar que algo se rompía, aguanté. Pregunté. Intenté acercarme. Y tú solo ponías barreras. Me hacías sentir culpable por intentar entender qué estaba pasando. Me dejaste fuera sin decirlo. Y ahora vienes a contarme que fue rutina. No. Fue una elección. Una muy concreta. Varias veces. No una. Ella tragó saliva. Intentó seguir, pero le tembló la voz por primera vez en toda la conversación. No estoy aquí para que me perdones. Sé que no tengo derecho a pedirlo. Solo quería decir que, dentro de toda esta mierda, nunca quise que terminara así. No quería verte tan lejos, tan ausente. Tú eras mi base, Sergio. Aunque no lo pareciera. Aunque no lo supiera decir. Y sin embargo fuiste tú quien tiró todo abajo. Sí. Fui yo. Y no tengo cómo arreglarlo. Se hizo un silencio largo. Ella miraba sus propias manos. Yo la miraba a ella. Vi a la mujer con la que compartí más de una década. Vi sus gestos, sus formas de sentarse, sus tics nerviosos. Y también vi algo que antes no veía, distancia. No era rabia, no era asco, no era deseo de venganza. Era algo más triste. Como si lo que habíamos tenido se hubiese quedado pegado en otro tiempo que ya no era el nuestro. ¿Qué quieres de mí ahora? Le pregunté. Ella dudó antes de responder. Nada. Solo quería que supieras que lo lamento. Que me duele que hayamos llegado hasta aquí. Que me duele haberlo provocado. Y que, si en algún momento quieres hablar de otra forma, estoy dispuesta. No para volver.
no para fingir que no pasó. Solo para que no se cierre esto con odio. No tengo odio, respondí. Tengo decepción. Tengo cansancio. Tengo la certeza de que esto no tiene vuelta. Pero no tengo odio. No te lo ganaste. Y tampoco te lo debo. Ella asintió. Se levantó sin decir nada más. Caminó hacia la puerta, abrió, y justo antes de salir, se giró. Cuídate. No contesté. Cerró la puerta con suavidad. Me quedé ahí de pie, mirando el mismo sitio donde había estado sentada. No sentí alivio. No sentí tristeza profunda. Sentí algo más parecido a un cierre. Como cuando termina algo que se estiró demasiado y que ya no se sostenía. No hubo gritos, ni insultos, ni lágrimas desbordadas. Solo dos personas que sabían que habían llegado al final. Después de aquella conversación no volvimos a hablar. No mandó mensajes, no llamó, no apareció de nuevo. Lo entendió. Entendió que ya no quedaba nada que negociar, que todo lo que fuimos estaba fuera del alcance de cualquier intento de reparación. Y yo, lejos de sentir ese vacío que muchos auguran cuando termina una relación larga, sentí una calma incómoda pero necesaria. No una calma feliz, sino ese tipo de estado mental donde por fin puedes pensar sin interrupciones, sin el zumbido constante de la duda. Me despertaba temprano, no porque tuviera ganas, sino porque ya no había excusas para quedarme en la cama. No tenía a nadie esperando al otro lado del pasillo, no tenía que calcular si el café iba a molestar o si el ruido del agua caliente iba a interrumpir su sueño. Era solo yo en ese estudio alquilado, con una mesa mal montada, una silla coja y una ventana sin cortinas que dejaba pasar la luz de la calle. Era suficiente. No perfecto. Suficiente. El fin de semana siguiente me lo pasé ordenando papeles. Revisión de cuentas, cambios de titularidades, gestiones con el banco, todo eso que uno hace cuando empieza a quitar nombres y apellidos de cosas compartidas. Me di cuenta de que había muchas cosas a su nombre, más de las que imaginaba, porque nunca me importó que fuera ella la que administrara ciertas cosas. Siempre creí que había confianza suficiente como para no estar pendiente de detalles. Y quizás ese fue uno de mis errores, dejar que el peso lo llevara a ella sin prestar atención, creyendo que todo estaba bien solo porque nadie decía lo contrario. Ahora tocaba rehacer todo desde cero, poner cada cuenta a mi nombre, cerrar tarjetas conjuntas, cambiar direcciones de facturación. No por venganza, no por despecho, simplemente porque había que hacerlo. Una tarde, mientras estaba en la cola del banco esperando para entregar los formularios de cancelación de una cuenta, se me acercó un conocido. Un tipo con el que coincidía en algunos eventos del trabajo, no un amigo, solo alguien que sabía quién era yo y quién era Clara. Me saludó con cierta cautela, como si no supiera si era el momento de decir algo. Después de la formalidad de los primeros segundos, se animó a preguntar cómo estaba. Le respondí sin rodeos. Separado. No le di margen para los detalles. Él asintió y no insistió. Pero antes de irse, soltó una frase que me hizo pensar, nadie lo habría imaginado. Siempre parecíais los más estables. Me quedé con eso en la cabeza todo el día. Porque sí, era cierto, éramos de esos que nunca daban problemas, que no hacían dramas en público, que compartían fotos en cenas de aniversario y que no discutían en reuniones familiares. Pero ahora entendía que eso no significaba nada. La imagen no es el contenido. La estabilidad puede ser solo apariencia si por dentro nadie está cuidando nada. Con el paso de los días, la gente empezó a enterarse. Algunos preguntaban, otros solo enviaban mensajes ambiguos, y unos cuantos directamente se ponían de parte de uno u otro según sus prejuicios o simpatías. Yo no me molesté en explicar demasiado. A quienes sentía que debían saberlo, les conté lo necesario.
Sin adornos, sin justificar nada. Solo los hechos. Clara me engañó. No fue una vez. Fue varias. Me lo ocultó. Me lo negó. Y cuando lo enfrenté, intentó minimizarlo. Punto. Eso era todo lo que hacía falta saber. A veces la verdad no necesita detalles. Solo claridad. Un par de semanas después, me crucé con Marta, la supuesta amiga con la que Clara decía estar aquella noche. Fue en la calle, en plena Gran Vía, mientras yo salía del trabajo. Nos saludamos y, como era de esperar, ella hizo ese gesto incómodo que la gente hace cuando sabe más de lo que ha dicho. Me pidió disculpas sin que yo se lo pidiera. Me dijo que no sabía qué decir cuando todo pasó, que Clara le pidió que no se metiera, que todo era temporal y que yo no debía enterarme. Me limité a decirle que no tenía que explicarme nada. Que lo único que me interesaba era que, si alguna vez tuvo dudas, ahora las resolviera. Y que entendiera que no iba a mantener relaciones con gente que sabía lo que pasaba y prefirió callar. No fui agresivo. Solo claro. Mi familia lo supo poco a poco. Mi madre fue directa. ¿Y ahora qué vas a hacer?, me preguntó cuando se enteró. Le respondí con lo único que tenía claro: vivir solo. No empezar de nuevo con nadie. No buscar consuelo en otras personas. Solo reconstruirme a mi manera. Sin expectativas, sin planes a largo plazo, sin necesidad de rellenar espacios vacíos con rostros nuevos. Ella, como siempre, quiso saber más. Pero esta vez respetó el límite. Mi padre fue más escueto, como si no quisiera decir lo que realmente pensaba. Solo soltó un "si necesitas algo, ya sabes", y no preguntó más. El único que fue realmente honesto fue mi hermano. Cuando se enteró, me llamó y me soltó lo que nadie se había atrevido a decir: tú no la viste venir, pero tampoco quisiste verla. Y eso también tiene consecuencias. Me molestó al principio. Pero tenía razón. Fui parte del silencio. Fui parte de esa rutina que dejamos que se nos tragara. No la justifica, pero explica que el desgaste no fue solo cosa suya. Yo también permití que el ruido de lo cotidiano tapara las señales de alarma. Con el tiempo, me acostumbré al silencio de vivir solo. Empecé a leer por las noches. A salir a caminar sin dirección. A meterme en bares donde nadie me conocía. A ir al cine solo. No como castigo. Como reeducación. Para recordar quién era yo fuera del rol de marido, de pareja, de hombre casado. Y así, poco a poco, fui recuperando espacios. Algunos pequeños, como elegir qué cenar sin consultar. Otros más grandes, como no tener que explicar por qué llego tarde o por qué no tengo ganas de hablar. No busqué cerrar esta historia con una frase bonita ni con una conclusión épica. Porque no la hay. No hay aprendizaje revelador ni redención. Lo que hay es una experiencia que me cambió. Que me hizo ver cuánto puedes dar sin darte cuenta de que ya no estás recibiendo nada. Y que me enseñó, de la forma más dura, que nadie tiene garantizado nada por mucho que ame o confíe. Hoy, cuando me preguntan si estoy bien, digo que estoy. No miento. Estoy. Vivo. Respiro. Trabajo. Duermo. Camino. Y a veces, cuando el día termina, me echo en la cama y no pienso en Clara. No pienso en lo que perdí. Pienso en que no merezco menos de lo que yo soy capaz de dar. Y eso, por ahora, me basta.